Bueno, muy bien. Miren, esta sesión es súper importante. Tiene unos detalles muy importantes, tiene unos detalles súper clave para que le demos un valor importante a las auditorías, es decir, que los resultados de las auditorías realmente le aporten un beneficio a nuestras instituciones. Un error que se cometa en la redacción de una no conformidad nos puede llevar tranquilamente a que ocurran dos cosas. Primero, pues que la institución haga pues un análisis detallado, concienzudo del tema y llegue, por ejemplo, a la conclusión que esa no conformidad pues tiene serios errores o tiene algún asunto pues que la inviabiliza. Y entonces eso hace que se elimine del informe. Eso ocurre con mucha más frecuencia con los organismos de certificación, porque el proceso de apelaciones es mucho más claro, digamos que está muchísimo más estructurado que en los ejercicios de auditoría interna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en una institución no están de acuerdo con una no conformidad, pues porque evidentemente, o bueno, a criterio de la institución, hay eh, digamos que una interpretación contraria a lo que dice el auditor o la auditora, pues entonces se puede recurrir al mecanismo de la apelación. Esa apelación hace o lleva a que se haga una revisión técnica y las revisiones técnicas tienen una parte muy importante de forma y otra muy importante de fondo. Entonces, muchas veces una no conformidad, siendo cierta, puede llevar a que a través del proceso de apelación se elimine del informe por un asunto de forma y, y entonces se queda la institución sin una herramienta para la mejora, que finalmente para eso es una no conformidad de auditoría, es una oportunidad que se tiene para corregir algo que se ha desviado o para afinar un proceso de interpretación o para ajustar algo que la misma institución no ha establecido. Entonces, esa es una de las, digamos que de las razones de la importancia especial que tiene la redacción de la conformidad. La segunda es que si yo utilizo un estilo inadecuado de redacción de una no conformidad, es muy posible que yo mismo induzca a la institución, a los auditados, a generar un plan de acción insuficiente por mi estilo de redacción. Y entonces se hace un tratamiento muy superficial, dejando activo el problema, y eso pues es un problema mayor. O lo otro es que se declare una no conformidad injusta en la que no se está incumpliendo un requisito en realidad, pero pues el auditor o la auditora resultan ser muy persuasivos, muy convincentes y entonces logran que se le dio un tratamiento y entonces empiezan a generar un deterioro del funcionamiento del sistema de gestión anti-bullying, pues simplemente porque un auditor expresó su punto de vista y no mantuvo las reglas de juego que fundamentalmente son, vamos a evaluar con respecto a los criterios previamente definidos. Bueno, entonces, ¿qué debemos saber en el momento de redactar una no conformidad? Primero, que las auditorías son ejercicios de comparación, es decir, siempre hay un requisito expreso, o sea, Compliance es el conjunto de obligaciones que tiene una institución, incluyendo aquellas que decide adoptar voluntariamente. El compliance anti-bullying incluye la legislación aplicable en el país o estado, así como las disposiciones establecidas por la misma institución. Las obligaciones de compliance en anti-bullying
Son los requisitos de operación del Plan Anual Anti-Bullying, del Plan de Vigilancia y también son los criterios de auditoría para considerar en el programa. Para que exista una no conformidad en una auditoría, debe haber un requisito incumplido y suficiente evidencia de ello. Nunca se debe declarar una no conformidad basada en el criterio personal del auditor. El primer elemento clave para poder hacer un adecuado proceso de redacción de una no conformidad es que yo tengo que tener muy claro cuáles son los requisitos que yo estoy auditando. O sea, yo leo el requisito en mi lista de verificación o en el documento donde esté ese requisito, voy y lo verifico, lo evalúo, es el término preciso, lo evalúo con respecto a evidencias disponibles, a evidencias correctas, a evidencias fiables, lo comparo y concluyo si a partir de esas evidencias puedo llegar a la conclusión que el requisito se cumple o que el requisito no se cumple. A eso llego. En algunos casos puedo hacer mención de oportunidades de mejora, en algunos casos puedo hablar de no conformidades, perdón, de fortalezas. Mm, Resulta que la definición precisa, la definición que aparece en las normas de vocabulario relacionadas con estos sistemas de gestión, relacionado con no conformidad, es que la no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Entonces, si uno lo mastica despacito, al entender esa definición que no conformidad es el incumplimiento de un requisito, pues vamos a llegar a la conclusión que, pues apenas obvia, completamente obvia, que para que haya una no conformidad debe haber un requisito incumplido. Es decir, primero, pues tiene que haber un requisito. Y es apenas, y digamos que más que obvio. Segundo, yo debo tener evidencia real, evidencia clara, evidencia trazable, evidencia que yo pueda realmente demostrar pues que es cierta, evidencia real. Y esa evidencia pues tiene que ser objetiva, tiene que ser evidencia de auditoría, tiene que estar claramente ligada a los requisitos. Y tercero, pues yo debo poder ubicar dentro del documento que contiene requisitos en qué parte está ese requisito. En la sesión previa hablamos de el muestreo. Y entonces, ¿qué pasa con el muestreo? La teoría estadística, pues digamos que las teorías o las bases conceptuales del muestreo dice que una muestra habla del lote. Es decir, si yo tomo una muestra correctamente tomada, con un tamaño suficiente y seleccionada de manera aleatoria, sobre un lote que se supone homogéneo, porque tiene las mismas condiciones, la muestra es representativa del lote. Y las decisiones que se toman a partir de la muestra impactan al lote. Esa es la condición. Y si combinamos eso con el concepto de que una no conformidad es el incumplimiento de un requisito, entonces significa que, por ejemplo, si yo dijera que en el análisis de riesgos realizado u observado, en el análisis de riesgos observado, no se pudo encontrar que la institución haya considerado riesgos de bullying en actividades que se desarrollan fuera del colegio, ¿sí? O, más específico, yo estoy haciendo la auditoría y entonces le pregunto a la persona responsable de algún tipo de actividad, les digo, bueno, por ejemplo, hoy, ¿qué actividades están realizando por fuera del colegio?
Entonces dicen, ah, hay unos chicos que están jugando un partido de voleibol en otro colegio que queda como a 2 kilómetros de acá. El auditor o la auditora dice, déjeme ver el análisis de riesgos de bullying relacionados con esa salida al partido de voleibol a 2 kilómetros de acá. Y entonces van y buscan en la matriz de riesgos y no encuentran nada de eso. O sea, no hay nada que tenga las características específicas del transporte, del tipo de institución donde se está jugando el partido de voleibol. O sea, no se han considerado las condiciones específicas del evento para hacer un análisis detallado de los posibles riesgos de bullying. Ahí, ojo, lo que encontró el auditor o la auditora fue una evidencia. Y yo como auditor o auditora no puedo decir que la no conformidad es, no se observó la identificación de riesgos del grupo del grado séptimo que se fue a jugar un partido de voleibol en las instalaciones del colegio X, porque resulta que eso no es un requisito. O sea, eso en ninguna parte está establecido, pues es decir, ese nivel de detalle no aparece ni en la norma UNI-PDR 42, ni aparece dentro de los procedimientos institucionales, ni aparece en un manual de convivencia, ni aparece en una política de administración integral del riesgo. Entonces, al hacer una referencia expresa, al hacer una referencia puntual de un evento en particular, eso no puede ser considerado como la no conformidad. Eso es la evidencia de la no conformidad. ¿Cuál es entonces la no conformidad? Pues entonces toca ir a la norma, toca ir y buscar en la norma. Entonces nos remitimos por acá y empezamos a buscar evaluación de riesgos. La escuela debe llevar a cabo y documentar de la manera que considere más apropiada un análisis de riesgos de bullying que tenga en cuenta el contexto específico en el que opera, específico, considerando al menos los siguientes elementos: rango de edad, contexto social, legal y territorial, cualquier incidente previo, nivel de formación de su personal. Entonces, análisis de contexto, riesgos, puede tener un documento autónomo o estar el uno dentro del otro o estar dentro de alguno otro. Muy bien. Entonces, fíjense que a partir de una evidencia, ustedes han podido concluir que la escuela o la institución no ha llevado a cabo, para ser más precisos, no ha documentado un análisis de riesgos de bullying que tenga en cuenta el contexto específico en el que opera. Porque este es el requisito. Lo que está marcado ahí es el requisito. Fíjense que el requisito es una condición general y tal como está establecido ahí. Entonces, si yo como auditor escribo no conformidad, no se observó que se documenten los riesgos asociados a la salida deportiva al partido de básquetbol realizado el día X del grado séptimo en la institución XYZ, a 2 kilómetros de distancia de nuestra institución. Mm, Si yo declaro eso como una conformidad, entonces alguien me va a decir, venga, auditor, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Por favor, muéstreme en la norma UNI, en principio, empecemos a hablar de la norma UNI, en donde dice que cuando grado séptimo va a ir a jugar voleibol hay que hacer un análisis de riesgos específico. Pues en ninguna parte, porque es que eso no es un requisito general, eso es una de las millones de posibles aplicaciones que tiene un solo requisito. Entonces, si uno declara esa no conformidad, se la tumban y se la tumban de forma, que eso es lo más triste, porque le dicen a uno, le agradezco mucho su comentario, pero analizada la norma UNI PDR 42 de 2018, no encontramos
en ninguna parte que para jugar voleibol grado séptimo en el colegio XYZ sea necesario documentar un análisis de riesgos. Entonces, si no hay un requisito incumplido, no hay una no conformidad. Fíjense el concepto, es una filigrana, pero tiene un fondo realmente importante. Tiene un fondo realmente importante. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de un ejemplo. Ustedes van a hacer la compra de 1000 libros, X, un libro de biología. El colegio decide hacer la compra, entonces los importan. Y resulta que el importador en alguna parte del proceso les dice, necesito que me acompañen para que le demos una revisada a esos libros antes de recibirlos, porque puede ocurrirnos que esos no sean o que como eso es importado y eso viene en un barco, es posible que tengan algún deterioro, entonces acompáñenme y lo miramos. Ustedes llegan allá y hay un contenedor con 1000 libros, ¿sí? Y entonces resulta que ustedes no tenían planeado todo el día para ir a hacer eso. Entonces toman una muestra de 20, ¿recuerdan? Y de 20, bien seleccionaditos, así bien aleatorios, bien lejos el uno del otro. Toman una muestra de 20 y encuentran que de esos 20 hay 18 que están completamente deteriorados por la humedad. Entonces, ¿cuál es la decisión que se toma ahí? Pregunto yo. Rechazo 18 y acepto entonces 982. Y digo, no, 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 los únicos malos son esos 18. O tengo que rechazarlos todos. Los tengo que rechazar todos, porque la muestra habla del lote. Y si la muestra fue tomada de una manera correcta, pues yo le tengo que crear a la muestra, y ahí lo que está diciendo es que el 90% de lo inspeccionado está deteriorado, lo que significa que 900 de esos 1000 libros están dañados. Y entonces, ¿cómo vamos a recibir 1900 libros deteriorados habiendo pagado 1000? Pero miren que la decisión de la muestra se le aplica al lote. Entonces, cuando yo detecto una no conformidad como esas, como que fíjense que en la salida de los muchachos de séptimo a jugar voleibol no hay ningún tipo de identificación de riesgos de bullying bajo las condiciones específicas de la realización de esa actividad. Eso en sí mismo no constituye la no conformidad, eso es solo la evidencia. Y entonces la corrección que se hace no es sobre la muestra, porque hacer la corrección es como decir, saque los 18 libros y acepto el resto. O sea, tengo que rechazarlos todos. La corrección se hace sobre el requisito. ¿Por qué? Porque en un proceso de auditoría recurrimos a un muestreo para evaluar la conformidad. Y entonces, a partir de ese muestreo al cual le tenemos que creer, vamos a concluir, claro, habrá que investigar un poco más durante esa auditoría si en otros eventos o en otros escenarios nos ha ocurrido que tampoco hay un análisis específico de riesgos de bullying, pero entonces ahora es para eh, un campamento de fin de año o una salida al planetario o bueno, qué sé yo. Pues resulta que si no encontramos en varios eventos, o sea, tomamos una muestra un poquito mayor, si dejamos de encontrar la identificación y la documentación de riesgos específicos para condiciones particulares, pues tenemos varias evidencias que confluyen en el mismo requisito. Y ahí entra a jugar el juicio profesional del auditor, porque es posible que uno, con el primero que encuentre, sea suficiente. Es decir, uno dice, miremos el evento de hoy, el partido de voleibol, a ver los riesgos, no están identificados. Miércoles. Entonces, si yo tengo poco tiempo como auditor, pues yo simplemente utilizo esa evidencia, que es una
Es un muestreo de muy baja calidad, pero es un muestreo basado en juicio. Utilizo esa información y sobre la base de esa evidencia declaro la no conformidad. Entonces, vamos a redactar esa no conformidad aquí entre todos. Mm, Esto se deja copiar, sí. Entonces, vamos a redactar esa no conformidad. Lo primero es la declaración de la no conformidad. Entonces, escribámosla pues como por aquí, a ver, que nos quede bien chévere. Entonces, fíjense que la declaración de la no conformidad es simplemente la transcripción del requisito con una indicación de negación, o sea, declaro incumplido. Entonces, lo pego aquí y digo, aquí somos muy precisos y en el ámbito de las auditorías la palabra evidencia se convirtió en un verbo. Entonces decimos evidenciar, pero pues, eso es un verbo horrible. De hecho, pues eso creo que ni existe como verbo, pero pues en el lenguaje común lo empleamos por una condición sencilla. Tenemos que ser tan claros, tenemos que ser tan objetivos que nosotros no debemos afirmar que no existe algo. Lo único que nosotros podemos afirmar es que no lo vimos. Vamos a ser suficientemente objetivos, completamente objetivos. Entonces no vamos a hacer suposiciones. Yo no puedo afirmar que algo no existe. Yo lo único que puedo afirmar es que yo no lo vi. Eso es realmente la verdad. Entonces, por eso se utiliza el verbo evidenciar. Yo prefiero escribir observar, pues porque pues tiene como, es un verbo. Pero si quieren usar evidenciar, pues lo hace el 90% de los auditores. Entonces uno dice aquí que no se evidencia o no se observa que la escuela, entonces le quitamos el debe y le ponemos lleve a cabo. No, es más, ni siquiera tengo evidencia de que no lo han hecho. La única evidencia que tengo es que no lo han documentado. Entonces, no se evidencia que la escuela documente algunos de los análisis de los riesgos de bullying que tenga en cuenta el contexto específico en el que opera. Si ven que lo único que hice fue eh, volverla una negación. O sea, le puse un no, le quité el debe y le mejoré esta redacción aquí para que nos quede claramente como, pues, como una acción en negativo. Entonces, fíjense que aquí estoy negando el requisito, aquí estoy diciendo no lo cumple, no es conforme. Esto es la primera parte. Luego entonces, digo aquí, pongámoslo de otro colorín a ver cómo es este. Tal como se pudo observar o tal como se pudo encontrar, es la evidencia de auditoría. O sea, eso fue lo que yo encontré como auditor que me permite concluir que lo que está en rojo no se cumple. Es decir, lo que está en rojo es una generalidad, lo que está en azul es una evidencia. Y luego viene la tercera parte, referencia a la ubicación del requisito. ¿Dónde está eso? Entonces yo vengo acá y encuentro que eso es uno de los requisitos que está dentro del numeral 5.4. O sea, 5.4 no es un requisito, aquí hay varios requisitos. Todo lo que dice debe y un verbo, entonces llevar a cabo es un requisito, documentar es otro requisito, eh, etcétera. Cada vez que hay un debe, hay un requisito. Entonces, 5.4. Entonces, le pongo aquí el, el texto completo de la no conformidad. El texto completo de la no conformidad tiene tres partes.
la declaración de la no conformidad que está en color rojo, esta, la evidencia de auditoría, que es la que está de color azul, y la referencia a la ubicación del requisito, y es la que está de color verde. La suma de esas tres cosas constituyen el texto de la no conformidad. Fíjense que esto es para ISO 9001, esto no es para un IPDR 42. De hecho, lo aplicamos en un IPDR 42, pues por abstracción, porque pues digamos que utilizamos las mismas herramientas de ayuda que tenemos en otras normas internacionales, pero esto fue escrito para ISO 9001. Claro, lo asumimos para todas, pero de manera expresa está hecha para esta ISO 9001. Entonces, aquí dice cómo se documenta una no conformidad. Entonces, empieza pues explicando todo esto. Pues, excúsenme que les abrí la versión anterior, pero como les digo, la versión más actual dice exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que la 9000 la pone en versión 2005 y la 9001 la pone en versión 2015, pero es exactamente igual. Mm, Entonces, aquí dice que hay tres partes para una no conformidad bien redactada. La evidencia de auditoría que apoya el hallazgo, un registro del requisito, o sea, dónde está ubicado el requisito, y la declaración de la no conformidad. Esas tres. Yo las tengo tres, yo las tengo uno, dos, tres. Digamos que técnicamente el orden no debería importar. Si uno conoce bien este documento, si uno pues conoce esto, digamos que esta información, esta aclaración, pues el orden no importa, porque finalmente cuando yo auditado me siento a resolver una conformidad, pues simplemente lo que hago es abordarlo de la manera correcta. El peligro o el riesgo está cuando el auditado no conoce esto o el auditado no está pues realmente como tan familiarizado con el asunto y entonces le centra su atención a la evidencia y no a la no conformidad. Ahí es donde está el problema. Entonces, fíjense, aquí dice, si no hay evidencia, no hay no conformidad. Fácil, o sea, yo puedo declarar una no conformidad, pues técnicamente bien escrita, pero si no hay una evidencia, no se puede declarar una no conformidad. La duda del auditor se resuelve siempre en favor del auditado, siempre. O sea, no hay manera eh, correcta de declarar una no conformidad sin tener una evidencia. Eh, pero entonces, aquí dice, si no hay un requisito, no hay una conformidad. Es decir, si el auditor dice, eh, es que en el análisis de riesgos observado no se tuvo en consideración lo establecido en la norma ISO 31000, supongamos eso. Entonces, no conformidad. Esa metodología que ustedes usan no es de la ISO 31000. Bueno, pues entonces busquemos a ver dónde es que dice ISO 31000 dentro de los requisitos. ¿Vieron dónde paré? Es que la nota no son requisitos. Las notas dentro de estas normas no contienen requisitos. Entonces, aquí lo único que dice a manera de sugerencia es que para respaldar un análisis de riesgo efectivo es posible utilizar la norma ISO 31000, pero en ninguna parte me está diciendo que sea obligatorio. Ni existe dentro del 5.4 ni en ninguna otra parte de la norma que, algo que me obligue a ISO 31000. Se cita dos veces. Uno, en esta nota, y dos, aquí en el capítulo inicial donde están las normas para consulta, como los referentes principales, pero no es un requisito.
Por lo tanto, si un auditor llegara a declarar una no conformidad diciendo que el análisis de riesgos observado no corresponde con las metodologías o prácticas establecidas en la norma ISO 31000, pues comete un error porque no hay un requisito. Entonces, si no hay un requisito, pues no hay no conformidad, porque una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Fácil. Si no hay requisito, no hay no conformidad. Y por acá dice la parte importante. La parte final y más importante de la documentación de una no conformidad es la declaración de la no conformidad. ¿Por qué? Porque la declaración de la no conformidad conduce al análisis de causa, la corrección y la acción correctiva. O sea, la corrección se hace sobre la no conformidad, no sobre la evidencia. Porque si ustedes abordan la evidencia, entonces lo que están haciendo es tomar 18 libros de una muestra, descartarlos y aceptar el resto, con el consecuente peligro de que están aceptando por lo menos 882 libros más que están deteriorados, porque tomaron una decisión incorrecta, porque centraron su atención sobre la evidencia.